Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es agradecer a todos, ¿no?, la presencia aquí y también muy especialmente pues, a Carmen y a Alejandro pues, por haberme invitado a participar en esta mesa, que para mí, pues, realmente ahora poco voy a explicar, pues es una satisfacción, ¿no? Y a Clara, pues por su disponibilidad siempre que hay cualquier cosa que sea relacionada con la defensa, la protección de los derechos de los niños, la primera que levanta la mano es Clara, y además, como lo hace tan bien, pues aprovechamos siempre para pedirle a ella que haga las cosas. Esto te pasa por hacer las cosas tan bien, ¿no? Y decía lo de la satisfacción que tenía aquí y casi no conecto directamente con las últimas palabras de Alejandro, ¿no? Porque estamos en este informe, al que ahora voy a hacer una breve introducción, ¿no? Pero que yo creo que todos habéis tenido la oportunidad y el deseo, ¿no?, de leer. Digamos que por casi una especie de milagro, ¿no?, por fin, ¿no?, encontrar esto, y por eso que decía él también, que yo creo que está en la base, pues estos milagros al final se realizan pues, por el trabajo de personas concretas, ¿no?, que evidentemente a veces culminan en éxito, y como es este caso por ahora, ¿no?, que también es un punto de arranque, no es un punto de llegada, ¿no? Y también, pues eso, el trabajo que a veces sí consigue, ¿no?, que las personas, ¿no?, trabajando en red, trabajando, poniendo cada uno su granito de arena. Algunos, evidentemente, ponen montañas, otros ponemos granitos, ¿no?, pero conseguimos pues, subir a las cimas, y esto es muy importante. Y él lo decía personas en concretas, también Carmen las decía. Yo a título personal, ¿no?, para mí es una satisfacción enorme porque yo sí me acuerdo, ¿no?, pues eso, hace ya muchos años, ¿no?, y ya empieza uno a mirar atrás y ya son muchos años siempre, en los cuales pues el trabajo de mucha gente ilusionada, ¿no?, pues sí, vamos a cambiar esto, ¿no?, vamos a cambiar esta circunstancia de injusticia, pues ha conseguido que finalmente estemos aquí, ¿no? Y pues el trabajo, ¿no?, de Mónica Sumay, muy importante, el trabajo fundamental de Alejandro durante todo este proceso, el trabajo de Javier Romañá, que bueno, no nos acompaña hoy aquí físicamente, pero yo creo que si hay alguien que tenemos todos ¿no?, dentro, en la cabeza, en el corazón también, ¿no?, pues es Javier, ¿no? También pues, el trabajo de Mónica, de Yuria Foscani, de Gerardo Cheguita, de Juan Rodríguez Zapatero, de los padres y madres, ¿no?, que han estado luchando, ¿no?, desde el primer momento en estos temas, de los niños, evidentemente, ¿no?, que es lo fundamental. Es un momento muy importante porque conseguimos, ¿no?, un objetivo fundamental, que es que haya este informe por parte del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por lo tanto en ese sentido es un momento de alegría. Pero también es unos sentimientos encontrados, porque también es un sentimiento de tristeza en el fondo, una tristeza profunda, porque este informe no significa otra cosa que un comité tan importante, ahora voy a hablar del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que en España se produce una violación grave y sistemática de los derechos a la educación inclusiva, fundamentalmente de los niños con discapacidad intelectual y psicosocial y distintas discapacidades, ¿no? Y entonces, digamos que lo que estamos celebrando es que el comité diga que en España existe esta violación grave y sistemática, y claro, no podemos estar contentos, ¿no?, cuando lo que estamos viendo es que es una realidad tremenda, a la que ha hecho muy bien referencia Carmen, ¿no?, de la que sufren hoy mismo, ¿no?, y ya desde hace muchísimos años, desde siempre, pues los niños y las niñas con discapacidad en España. Por lo tanto, bueno, pues sentimientos encontrados, ¿no? En todo caso, agradezco que la presencia aquí para poder explicar un poco este informe, o mejor dicho, el informe es tan claro que la verdad es que yo cuando le estaba preparando la exposición digo, bueno, pero sí, lo que hay que hacer es leerlo, porque es tan claro el informe, tan evidente lo que se está diciendo, que bueno, yo creo ya no les va a quedar más remedio a los dirigentes políticos, al ámbito jurídico, al ámbito administrativo, que aplicarlo, ¿no? Por lo menos en eso estamos. En todo caso, bueno, pues mi osadía, por lo que me han pedido, es, bueno, ¿qué objetivos me puedo plantear y qué metodología para esta breve charla de ya 25 minutos? Bueno, pues yo le decía, ¿cuáles son las cuestiones básicas que podía plantear? Bueno, pues estas tres, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos hemos reunido aquí? ¿Por qué hay gente viéndonos en streaming, ¿no?, tan importante de este informe del comité? ¿Cuáles son las ideas esenciales que yo, por lo menos desde mi ámbito, ¿no?, y con todo lo que Gerardo, pues evidentemente con más criterio, ¿no?, dirá, ¿no?, pero de mi ámbito, cuáles son las ideas esenciales que se puede subrayar del informe? Y bueno, ahí entre comillas, pues un poco queda, ¿no?, un poco más de diálogo coloquial, ¿no?, la expresión, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué, no? Bueno, podemos decir también de otra forma, bueno, ¿cuáles son los procedimientos y actuaciones que deberíamos, o las recomendaciones, como dice el propio comité, ¿no?, que está muy bien al final del informe?
Esas son las 3 preguntas que voy a intentar responder brevemente, evidentemente, pues si no, no me da tiempo y Clara con razón me amenazaría con sus notas, ¿no?, diciendo que me quedan 2 minutos, pero con la calavera, que es una... Pero la metodología pues lo haré desde un informe de un nivel jurídico, ¿no?, y sobre todo a mí me interesa de la perspectiva de la inclusión del derecho a la educación inclusiva dentro del modelo de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el informe del comité? Bueno, partimos porque en realidad hay que retrotraerse, ¿no?, al año 2006 en que se aprueba en Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la primera convención, ¿no?, de derechos humanos del siglo XXI y supone un paso tremendo, no solamente para los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con diversidad funcional, porque hablando en Solcom no puedo decir otra terminología, ¿no?, sino es un paso tremendo para la comprensión de los derechos humanos y, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad. Y, precisamente, el derecho a la educación inclusiva es quizás uno de los que nos permite entender mejor esto. No son derechos compartimentados, no son los derechos de las personas con discapacidad, por mucho que la convención sea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención de derechos humanos y, por lo tanto, lo que hace es ampliar la vista sobre qué son los derechos humanos y cómo debemos de entenderlos como sociedad, cómo debemos defenderlos como sociedad. La convención supone, en todo caso, el acta de defunción de un modelo que había venido desarrollándose en nuestras sociedades, ¿no?, hasta el año 2006, que es el modelo médico de la discapacidad. Todos lo conocemos, pero vamos, muy brevemente, para los que acaso no lo conozcan, ¿no?, pues el modelo médico lo que viene a decir es la discapacidad. Evidentemente tiene más complicaciones, pero el tiempo que tengo, ¿no?, la discapacidad es un problema personal de determinadas personas que sufren a nivel individual una determinada enfermedad, ¿no?, y les sitúan en una situación de inferioridad en la sociedad, y nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es intentar normalizar la situación para rehabilitar a esa persona para que se incorpore en la sociedad normal, ¿de acuerdo? Es un modelo absolutamente desastroso para las personas con discapacidad, desastroso, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad. La Convención pone un punto final aquí. Ya no es posible el modelo médico, no es posible entender la discapacidad de esta manera. Y habla, en el artículo primero, de un modelo social. La discapacidad es la interacción entre, dice, no esta terminología, la Convención, las deficiencias de determinadas personas con las barreras que se incorporan en la sociedad que no tienen en cuenta las capacidades de esas personas y, por lo tanto, es la discapacidad, la discapacita la propia estructura social. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acabar con estas barreras para incluir a todas las personas en la sociedad. Esto nos llevará a lo que es el modelo de los derechos humanos, que la Convención nos pone las piedras porque es, no como he dicho, un convenio de derechos humanos. ¿Cuáles son estas piedras? Bueno, las personas con discapacidad tienen exactamente la misma dignidad que el resto de los seres humanos y, por lo tanto, tienen la misma idea de alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad en el ejercicio de su libertad de elección. Es decir, poder diseñar sus planes de vida y actuar efectivamente para llevarlo a cabo. Tenemos que estructurar la sociedad para que eso sea posible. ¿Cuál es la segunda idea de por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque la Convención y el protocolo facultativo no es algo que aprobó en las Naciones Unidas y ahí se quedó, sino que forma parte de nuestro ordenamiento interno desde el 3 de mayo de 2008. Es decir, se ha cumplido con lo que establece en la Constitución en el artículo 94 y en el artículo 96 y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en la cúspide del ordenamiento jurídico, a nivel constitucional. Conforme al artículo 10.2 de la Constitución española, todos nuestros derechos fundamentales tienen que interpretarse ahora a la luz de lo que dice la Convención. Por lo tanto, digamos que si el derecho a la educación, como ahora veremos, está, ¿no?, que todos sabemos, en la Convención, en la Constitución, perdón, tendremos que interpretarlo a la luz del derecho a la educación inclusiva y de calidad que está en la Convención. ¿Por qué es importante también este informe? Bueno, porque no solamente la Convención y el protocolo forman parte de nuestro ordenamiento interno, sino que es que, conforme al artículo 6 del protocolo, el comité tiene una competencia para dirigir una investigación, que es lo que estamos aquí viendo hoy, el resultado de esta investigación, para determinar si un Estado parte existen o no violaciones graves o sistemáticas de alguno de los derechos. Es decir, todos hemos reconocido al comité la competencia para que ellos determinen si un Estado parte, como lo es España, viola grave y sistemáticamente alguno de los derechos que la Convención reconoce. Y, evidentemente, en el artículo 24 se reconoce el derecho a la educación como el derecho a la educación inclusiva y de calidad. Por lo tanto, el informe es tan importante porque ni más ni menos es un informe en que el comité inicia toda una investigación de la que nos ha hablado muy bien Alejandro para decidir si en España se cumple o no con el derecho a la educación inclusiva de calidad. ¿Y cuál es lo que el informe concluye? Bueno,
lo habéis leído, yo creo, pero yo aquí no voy a decir textualmente lo que dice en el convenio a lo largo de lo que voy a decir, ¿no? Porque si no, el informe, perdón, pero esto es que es tan evidente, ¿no? Fijaros las conclusiones, ¿no? Lo tremendas que son. El comité observa que pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje algo de inclusión educativa de personas con discapacidad, algo que el Estado se encarga siempre de repetir, ¿no? Si aquí cumplimos con la educación, si todos los niños van al colegio ordinario, salvo muy raras excepciones. Lo que dice el comité es que se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa, discriminatorio, basado en la discapacidad a través de un modelo médico, el que teníamos que haber excluido y abolido con la Convención, que afecta desproporcionadamente y en especial, no únicamente, algo que irá al final, a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple. El comité observa que en el sistema educativo español no existe un reconocimiento generalizado del modelo de los derechos humanos, de la discapacidad, y hay una falta de acceso a la educación inclusiva de calidad de las personas con discapacidad. Fijaros esto, permitidme, ¿no?, que lo lea porque eso me parece que es tremendo. En vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua, pero también tomando en cuenta que dichas violaciones resultan en gran parte del sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas y de las políticas de las instituciones involucradas, el comité concluye que los hallazgos encontrados en la presente investigación alcanzan el nivel de gravedad y sistematicidad establecido por el artículo 6 del protocolo, el artículo 83 del reglamento. En este sentido, el comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente, es decir, con la intención del Estado o parte de cometer tales actos o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él. Es decir, a pesar de que el Estado lo ha vuelto a intentar y a pesar de que lo volveremos a oír que el Estado lo vuelva a intentar, ya no hay ninguna duda. Lo que llevamos denunciando muchas personas desde hace muchos años ya tiene un reconocimiento explícito, nada más y nada menos que el órgano encargado de Naciones Unidas de vigilar el cumplimiento de la Convención. En España se viola grave y sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva y además esto se hace por una forma de estructura política, jurídica, judicial, administrativa, educativa. Es decir, cómo hemos estructurado la sociedad es la que produce esta violación. No es una violación, ¿no?, en un caso concreto o de un padre que tenga que ir ante los tribunales porque han violado el derecho a la educación inclusiva de su hijo. No, es cómo estructuramos la sociedad, produce una violación grave y sistemática. Yo creo que no, esta claridad. Nuestro amigo Jorge Cardona, que es miembro del Comité de los Derechos del Niño, dice muchas veces, ¿no?, que en los comités, ¿no?, las mayores discusiones casi es por establecer en concreto cuál es la terminología que se utiliza. Porque son muy cuidadosos con la terminología, porque cada terminología pesa, cada término pesa y cuidan mucho los matices, si utilizar una palabra o utilizar otra. Bueno, pues las palabras que se utilizan en este informe del comité son absolutamente demoledoras. Fijaros que no son palabras que lo pudiera decir yo, ¿no?, en una conferencia y bueno, claro, es lo que está diciendo un profesor, ¿no?, de la universidad y tal. No, es el comité de los derechos de las personas con discapacidad y está utilizando estas palabras, violaciones graves y sistemáticas. Hay otras palabras que se utilizan en el comité tremendas también, abolición del sistema de segregación de escuelas segregadoras, de centros de educación especial. Lo terrible que está siendo la situación de los padres y madres que intentan que el derecho de sus hijos sea reconocido y protegido en nuestros tribunales de justicia. Son terminologías efectivamente muy duras, ¿no? ¿Qué ideas se pueden subrayar del informe? Bueno, yo evidentemente he subrayado las que, desde el punto de vista jurídico, que era lo que se me había pedido, y las que yo considero absolutamente fundamentales. La primera, el derecho a la educación inclusiva y de calidad es el derecho humano a la educación. Ya, punto. Esto lo hice, por fin, de una forma, bueno, ya lo había dicho en otras ocasiones, pero digamos que ya definitivamente no hay ninguna duda. No estamos hablando de un derecho diferente. El derecho a la educación inclusiva y de calidad es como hoy, en el siglo XXI, denominamos al derecho a la educación. La comprensión del derecho a la educación es a través del derecho a la educación inclusiva y de calidad. Por lo tanto, ¿qué conclusiones básicas yo creo que podemos sacar de aquí? La educación inclusiva y de calidad no es solo un principio. Cuestiones que el Tribunal Constitucional ya nos había dicho en su sentencia, ¿no?, de enero de 2014. No, es que claro, como la educación inclusiva es un principio,
Cuestión que incluso la sentencia del 14 de diciembre del año 2017, hace nada, el Tribunal Supremo, tan celebrada porque es un adelanto, pero yo ya dije que con sus problemas, ¿no? Es un adelanto respecto a la educación inclusiva, pero dice, no, claro, el principio... No, la educación inclusiva es un principio, vale, porque puede ser entendida también como un principio, pero lo que fundamentalmente es un derecho. Y esto quiere decir que es exigible ante los tribunales de justicia para que pueda ser satisfecho por todos y cada uno de los niños y las niñas. Los objetivos, por lo tanto, del derecho a la educación inclusiva de calidad no cambian. Y esto también es muy importante. Luego repetiré de otra manera, ¿no? Los objetivos son los mismos que el derecho a la educación. Están en el artículo 27.1 y 2 de la Constitución Española, están en el artículo 29.1 de la Convención de los Derechos del Niño, están de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, los derechos a la educación son básicamente dos. Alcanzar el libre desarrollo de la personalidad del individuo a través del desarrollo de sus capacidades y potencialidades al máximo nivel posible y ser respetuoso en los derechos humanos, formarse en los derechos humanos y para los derechos humanos. Y estos son los objetivos de la educación y no cambian. Lo único que te están diciendo, lo único que es muy importante, es que para que estos objetivos se alcancen es necesario reconocer y proteger efectivamente el derecho a la educación inclusiva. De otra manera no se alcanzarán estos objetivos del derecho a la educación. Por lo tanto, los objetivos del derecho a la educación inclusiva y de calidad son los mismos que el derecho a la educación y no cambian. Y esto digo, ¿por qué es tan importante? Porque los objetivos del derecho a la educación inclusiva, y esto está en la base de mucho de lo que voy a decir luego, el derecho a la educación inclusiva no es incorporar a los niños y las niñas con discapacidad en los centros de educación ordinario. Ese no es el objetivo. Ese es un medio, es una necesidad. Pero el objetivo es que los niños y niñas con discapacidad, como el resto de niños y niñas de toda nuestra sociedad, alcancen el libre desarrollo de su personalidad al máximo nivel posible, el desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades, sean formados en derechos humanos y sean formados para respetar los derechos humanos, en una sociedad en que sea respetuosa con los derechos humanos. Ese es el objetivo. ¿Quién es el titular del derecho a la educación inclusiva? La verdad es que aquí, en el informe no lo dice de una forma tan explícita como las otras cosas que estoy diciendo, pero evidentemente se deduce, es claro, es evidente, el titular es el niño y la niña. No hay otro. El Estado lo único que hace es ser garante de que ese derecho se reconoce y se protege y se hace eficaz. Y los padres son los primeros que tienen la obligación de hacer eficaz ese derecho de sus niños y de sus niñas, de sus hijos y de sus hijas. Y fijaros que es muy importante, porque esto reconoce todo este trabajo, ¿no?, de los padres. En el propio informe lo hace referencia, ¿no?, a los padres que incluso han sido acusados del delito de abandono familiar por hacer eficaz el derecho de sus hijos, intentar hacer eficaz el derecho de sus hijos a la educación inclusiva. Digamos que yo creo que en ese sentido, ese reconocimiento a este trabajo, ¿no?, a este sufrimiento que han tenido también los padres y las madres es fundamental. Pero el derecho a la educación inclusiva no es de los padres, es de los niños. Los padres son garantes de que se cumplan en primera instancia y el Estado a nivel general. Segunda idea fundamental, el derecho a la educación inclusiva y de calidad se ejerce en igualdad de condiciones en los centros educativos ordinarios. Ya está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se ha de acabar de hablar con modalidades educativas segregadoras y excluyentes como son los centros de educación especial, la educación en combinada, las aulas especiales, etc. No sé si aquí habrá profesores de centro de educación especial, porque cuando digo estas cosas, o he dicho estas cosas en conferencias anteriores, muchas veces luego me dicen, no, con la labor que nosotros hacemos en los centros de educación especial nos sentimos atacados, agredidos. No se sientan atacados y agredidos. Y yo soy el primero en reconocer la gran labor que se realiza muchas veces por los propios docentes en estos centros de educación. Es que la estructura es segregadora. El propio informe lo dice, lo que tenemos que hacer es desmantelar estos centros y llevar todo ese saber hacer, toda esa sabiduría, todos esos conocimientos, todos esos recursos a los centros de educación ordinario. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Por lo tanto, acabar con la educación combinada, ¿no? Unos días en un sitio y otros en otro. Es que no. En fin, las aulas especiales, no es que ya les incorporamos en los colegios ordinarios, ahora están el 90% o el 95% del tiempo en una aula especial. Bueno, eso es como un gueto dentro del propio colegio que no sirve para nada, ¿no? Se ha de terminar con la educación integrada, también lo dice de una forma clara, también la sentencia del Tribunal Supremo del 2017 se hace un lío, encima echando la bronca a los demás diciendo que no lo han entendido y él mismo el tribunal se hace un lío sobre lo que es la educación integrada y la educación inclusiva. No, la educación integrada, que es la idea de, no, ya tenemos a los niños y las niñas con discapacidad en un colegio ordinario, pero no ponemos los medios suficientes como para que haya una educación inclusiva en igualdad de condiciones, ya tenemos la educación inclusiva. ¿No ven que están incluidos? No, no están incluidos, están integrados. Y lo que se les exige a los niños y las niñas es que ellos sean los que se adapten al sistema,
Claro, esto es un fracaso absoluto. Dicen, claro, por esto no funciona la educación inclusiva. No, lo que no funciona es lo que usted está realizando, que no es educación inclusiva. Por lo tanto, aquí lo dice muy claramente, acabar con la educación integrada. ¿Y qué significa esto? Pues que el ejercicio del derecho a la educación tiene que ser con estos parámetros de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Diseño universal. Y esto que voy con la primera pregunta. Bueno, voy muy rápido. Perdonad. El diseño universal, ¿no? La accesibilidad al derecho a la educación por todos los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Y en los casos que sean necesarios, los ajustes razonables y los apoyos personales para que se pueda hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación inclusiva. Me parece muy necesario subrayar que en el informe se hace especial hincapié en decir los ajustes razonables se tienen que cumplir, y no de una forma progresiva, se tienen que aplicar ya. Porque el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y todos dicen, claro, los ajustes razonables, como no se pueden hacer los ajustes razonables en un colegio ordinario, pues que vaya a un colegio de educación especial. No, oiga, usted no lo ha entendido. Es al revés. Como tiene que estar en un colegio de educación ordinario, tiene usted que realizar los ajustes razonables. Bueno, pues por fin, ¿no? O de una forma explícita, tajante, ¿no? El comité se lo dice a nuestro Estado. Otra que me interesa mucho, porque siempre se ha dicho, y el Tribunal Constitucional lo dijo en su sentencia del 14 explícitamente, no, si lo llevamos a un colegio de educación especial porque es lo mejor para ellos. Y con este no vale para todo del principio del interés superior del niño, del artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, pues decíamos, no, es que eso es su interés superior. No ven lo mal que lo pasan en un colegio ordinario, mejor un centro de educación especial, lo mejor para ellos y lo mejor para sus compañeros. Bueno, el comité, de nuevo, muy acertadamente lo dice claramente. Ustedes no han entendido lo que es el interés superior del niño. La educación especial es la vulneración del interés superior del niño. El interés superior del niño es precisamente que esté en un centro de educación ordinario ejerciendo su derecho a la educación en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué? Pues de una forma muy clara, porque ya lo decía la observación general del Comité de los Derechos del Niño respecto al interés superior del niño. Decía el comité, en el párrafo cuarto, ¿no? Decía, el interés superior del niño, entre otras cosas, pero en este caso el párrafo cuarto que me parece a mí muy interesante, decía, el interés superior del niño es el desarrollo holístico del niño, en el respeto de sus derechos. Pues ¿cómo vas a hacer el desarrollo holístico del niño respetando sus derechos? Respeta su derecho a la educación inclusiva y que sea un desarrollo holístico en el centro ordinario, que es el único sitio donde puede haber un desarrollo holístico del niño. Por lo tanto, con mucha razón, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad dice el interés superior del niño en el centro ordinario, si no, no hay. Y lo que me parece a mí también muy interesante es que el interés superior del niño no se refiere al niño con discapacidad que se incorpora en un centro ordinario. El interés superior de todos los niños y las niñas se respeta cuando todos comparten la misma educación en un centro ordinario. Es decir, si a mí me sacan de un centro ordinario y lo llevan a un centro de educación especial a los niños y niñas, en este caso con discapacidad, ¿no?, intelectual, psicosocial, claramente están violando el derecho el interés superior de este niño, que le están metiendo en ese parámetro que también dice el informe de ahora va a tener un trabajo protegido en una sociedad que estará excluido durante toda su vida. Claramente le están violando el derecho. Pero es que también están violando el interés superior del resto de los niños que le privan del beneficio de tener una educación con estos niños. Y estos niños no podrán ya ni desarrollarse plenamente ni ser formados en derechos humanos. Dice, el informe hace alusión a un caso que pasó en Málaga y otro caso, no lo dice, yo creo que no dice Málaga y Orense, pero los casos son en Málaga y Orense. Ocurrió que unos padres decidieron sacar a sus hijos del colegio hasta que no fuera expulsada la niña en Málaga, el niño en Orense, con discapacidad que existía en el colegio. ¿Alguien puede pensar que esos niños que no fueron a clase para que su compañera se fuera de clase por su discapacidad están siendo formados en derechos humanos? ¿Alguien puede pensar que esos van a ser ciudadanos respetuosos de los derechos humanos en la sociedad futura? Por lo tanto, la violación del interés superior del niño es de todos los niños. El interés superior del niño también exige, y me parece muy bien que haya dedicado un párrafo el comité a esto, porque me parece fundamental, es el otro derecho que está en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y muchas veces ninguneado, como lo dice el propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El del interés superior del niño se garantiza solo si nosotros dejamos que los niños participen de una forma efectiva en la toma de decisiones sobre su educación.
El comité lo que dice es, no, los niños con discapacidad no se les suele tener en cuenta para determinar su interés, no se les, realmente no, a veces se les oye, pero nunca se les tiene en cuenta, etc. Y dice, esto no puede ser. Y efectivamente no puede ser. El niño tiene el derecho a participar de una forma efectiva en toda la toma de decisiones que le afectan. Y no creo que haya una de las cosas que más le afecten, hay otras muchas evidentemente, pero una de las que más le afecten es su propia educación. Por lo tanto, es necesario que participen. Otra idea, por lo tanto, fundamental, que yo creo que es el resumen de todo, ¿qué sería el derecho a la educación inclusiva desde mi punto de vista y conforme a lo que viene en el informe? Pues el derecho a la educación, sin más, pero que es la inclusiva y de calidad, es un derecho humano de todos y cada uno de los niños y las niñas a educarse en igualdad de condiciones que los demás en el mismo sistema de educación general, garantizándose la adaptación del sistema educativo a las diversas necesidades, preferencias e intereses educativos de cada niño, para lo que se habrá de realizar los correspondientes cambios y ajustes de todo el sistema educativo, de modo que cada niño pueda desarrollar su personalidad, actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades y se forme en el máximo respeto a la dignidad intrínseca del ser humano y los derechos humanos. Por lo menos fue mi propuesta de definición de derecho a la educación inclusiva, creo que queda respaldado completamente en el informe. ¿Y ahora qué? Ahora acaba ya, ¿no? Bueno, pues ahora qué, me permitís que para acabar diga cosas. ¿Ahora qué? Bueno, pues yo creo que ahora dije al principio, ¿no? Esto es un punto no de llegada, sino de arranque. Lo que es, a mí este milagro, no es que las ideas por las que se estaban luchando, ¿no? Estaban luchando muchos, ¿no? De hace tiempo, pero que se quedaban como, bueno, estos locos que están diciendo, ¿no? Y estos padres que hacen los tribunales de justicia, no ven que están, ¿no? Que lleven a sus niños a un centro de educación especial, que dejen ya de molestar. Bueno, todos estos que se veían de alguna manera perseguidos por este sistema, ¿no? Que había, ven reconocidos. Entonces es un momento de parar y decir, bueno, ya nos hemos reconocido, ¿y ahora qué? Ahora, todo lo que voy a decir me parece importante, pero lo resumiría en una frase, antes de que Clara me corte, para que quede por lo menos la frase. La frase es: cambiemos completamente la forma de entender el derecho a la educación de toda la sociedad. Entendamos de una vez lo que significa el derecho a la educación inclusiva de calidad como respeto de derechos humanos de todos y cada uno de los niños, que esto significa un cambio completo del sistema. Quitémonos las gafas de los prejuicios que hemos tenido todos, que ha tenido el político, que ha tenido el juez, que ha tenido el legislador, que ha tenido el administrativo, que ha tenido los que están en los colegios, los educadores, los profesores, todos estos que hemos sido formados en el modelo médico y que vemos un niño con discapacidad y vemos un niño con discapacidad, veamos que es un niño. Porque es que esto lo dijo el Tribunal Constitucional, ratificando la sentencia del Tribunal Inferior, ¿no? Y que había el recurso de amparo. Y que es tremendo, pero es la demostración fáctica y más grave de lo que estoy diciendo de estas anteojeras, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional, no, si no hemos vulnerado el derecho a la educación y el derecho a la igualdad de este niño con discapacidad llevándolo a un centro de educación especial, si se está educando con sus iguales, los otros niños con discapacidad. Y claro, dices tú, pero usted, o sea, usted ve un niño con discapacidad y sus iguales no son otros niños. Entonces, claro, rompemos todo. Esto nos permite cambiar todo. Entonces, puntos fundamentales: se ha de garantizar el derecho de la educación inclusiva de los niños y proteger a los padres y madres que lo exigen. Lo dice y creo que es fundamental. Se ha de cambiar la normativa estatal y autonómica que permite la asistencia de modalidades educativas integradoras, ¿no? El artículo 74 de la LOE, que la LOMCE, tan mala en muchas cosas, en este caso no la cambió, peor, ¿no? Sigue permitiendo que niños, aquellos casos excepcionales, casi igual, y lo dice el propio informe, que la LISMI del 82, ¿no? Decía, bueno, estos sí que podrán ir a centro de educación especial. Que el artículo 18 del Real Decreto refundador de toda la normativa de los derechos de las personas con discapacidad en España, ya en 2013, diciendo, bueno, vamos por fin a hacer eficaz la convención en España, y sigue diciendo exactamente lo mismo. Puntos 1 y 2, derecho a la educación inclusiva, igual que la Convención. Punto 3, bueno, aquellos niños con discapacidad que no puedan ser atendidos en un centro de educación ordinario tendrán que ir a un centro de educación especial. No, ya está, fuera. Toda esta normativa hay que cambiarla. Se ha de cambiar el sentido de la jurisprudencia. Lo último que voy a decir textual ¿no? Solamente he dicho una cosa, pero esta es la segunda, porque es que no me he reprimido, ¿no? Porque es que, fijaros, la contundencia. Decisiones del Tribunal Constitucional, la más alta instancia judicial interna en materia de educación inclusiva, reflejan una falta de conocimiento del significado y propósito de los principios de la Convención en materia de educación inclusiva.
Esto que habíamos dicho algunos, no, pues el Tribunal Constitucional se equivoca. ¿Cómo se equivoca el Tribunal Constitucional? Pues se equivoca, y se equivoca, porque tiene estas antojeras. Igual que se ha equivocado desde mi punto de vista, porque afecta al derecho a la educación inclusiva hace 2 días, cuando está diciendo que no, que en los colegios concertados, claro que se puede permitir que haya colegios para niños y colegios para niñas, que no, que esto no es educación inclusiva. Pero seguimos en qué bueno es segregar o excluir o separar, ¿no? Se ha de garantizar el derecho a la educación inclusiva y gratuito de atención temprana, universal, para todos, no para niños con discapacidad. Se ha de modificar el sistema de evaluación, aquí no hablará muchísimo Gerardo Chillida, seguro, de evaluación psicopedagógica, estableciendo que está todavía en el modelo médico, como dice el informe, para hacer un sistema de evaluación pedagógica, digo, para todos. Lo que tenemos que decir es qué necesidades, qué intereses tiene este niño, cuál es esta niña, y para eso se adapta el sistema educativo. Se ha de terminar, por lo tanto, con la educación integrada, adaptando todos los espacios, técnicas, currículum, actividades extracurriculares, que hace hincapié el informe, ¿de acuerdo? Digamos, se ha de cambiar, no lo de las anteojeras que decía antes, los estereotipos y los mitos perjudiciales, de ver todo esto del, no, un niño con discapacidad es lo que no puede hacer, ¿no? Pobrecito, ya bastante hacemos, ya fuera todo esto, fuera todos estos mitos perjudiciales de lo que significan. Se ha de formar precisamente a toda la sociedad en general, pero en concreto a todos los que participan en este ejercicio del derecho a la educación, a los legisladores, a los jueces, a los profesores, se les ha de formar para que sepan lo que es la educación inclusiva y cómo poder llevar a cabo. Yo de verdad que también es lo mismo, dicen muchos profesores, ¿no? Hablas y dicen, bueno, pero es que, ¿y yo qué hago? Dice, claro, es que tú, realmente yo no te estoy echando la culpa a ti, ni has tenido la formación, ni tienes los apoyos, ni tienes los recursos, ni tienes... Hay que dar la formación primero a todos, ¿de acuerdo? Se ha de entender que el derecho a la inclusión inclusiva de calidad es un derecho humano de todos y cada uno de los niños y las niñas. Y aquí repito, ¿de acuerdo? Para el último punto, repito, de todos. Hoy es el informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que responde, ¿no?, al informe, aquí el responsable Alejandro, ¿no?, Javier, que el informe que nosotros hicimos diciendo, oiga, que hay esta vulneración del artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en realidad, lo he dicho al principio y lo quiero resaltar ahora, el derecho a la educación inclusiva es de todos. Tenemos que agradecer muchísimo a las personas con diversidad funcional el que hayan enarbolado la bandera en la que nos hayan hecho ver esta violación sistemática del derecho a la educación inclusiva de todos nuestros niños. Tenemos que seguir su ejemplo, seguir lo que ellos están haciendo y agradecerles que nos hayan abierto los ojos, como agradecemos a las mujeres que nos hayan abierto los ojos, sobre todo la estructura de esta sociedad machista en la que vivimos y que tenemos que derrumbar de una vez. Como tenemos que abrir los ojos a todos los que han impulsado el conocimiento de los derechos humanos. En este caso es muy claro, no es un derecho de los niños y las niñas con discapacidad. Ellos nos han abierto los ojos. Son los que principalmente sufren la discriminación. Pero también lo sufren los gitanos, también lo sufren las mujeres, también lo sufren por razones económicas. Hay un informe de los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y en Save the Children se está trabajando fenomenalmente en este sentido, demostrando, bueno, y el otro día el nieto de Tomás y Valiente, cuando recibió la medalla de la comunidad o por el premio por haber tenido unos mejores expedientes académicos, y lo dijo fenomenalmente. Le auguro un gran porvenir, o espero por lo menos que lo tenga, ¿no? Que es el derecho, la excelencia en la educación no puede entenderse sin la equidad en la educación. Bueno, pues esta es la idea. Somos todos. Y lo decía él, ¿no? Y lo decía en el Save the Children, y lo decía el informe de los profesores de la Autónoma. En España y en concreto en Madrid, por razones económicas, se segrega y se excluye de un derecho a la educación inclusiva a muchos niños. Esto también es una violación del derecho a la educación inclusiva. Por lo tanto, es de todos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues exigir como prioridad social, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando de otra cosa, sino la formación de las personas, ¿no? El libre desarrollo de sus personalidades, la formación en derechos humanos, formar una sociedad respetuosa con los derechos humanos, por lo tanto, una prioridad social, el cambio completo del sistema educativo para hacer real este ejercicio de cada niño al derecho a educación inclusiva y calidad. Si no es un cambio completo del sistema educativo para adaptar a los dos objetivos que he dicho antes que tenía la educación, esto no funcionará. Si son parches, si son, no, vamos a, este niño, bueno, pues no, la sentencia del Tribunal Supremo está genial, pero bueno, este niño realmente no se ha demostrado que tenga que ir a un centro de educación especial. Es que no hay que demostrarlo, es que hay que acabar con los centros de educación especial. Es que la palabra acabar viene en el informe.
Por lo tanto, no es que haya que demostrar si se le pueden aplicar los ajustes necesarios a este niño con discapacidad en un centro de educación ordinario porque hay que hacer todo lo posible porque se lo aplique. No, es un derecho. No es progresivo, como dice en el informe. Se acabó. Todos tenemos este derecho y esto es una prioridad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que hay que cambiar completamente el sistema para adaptarlo a todas las preferencias, condiciones de cada uno de los niños y de las niñas para que todos puedan desarrollar en igualdad de condiciones sus potencialidades al máximo nivel posible, alcanzar el libre desarrollo de su personalidad y su formación en derechos humanos. Muchas gracias.